estas épocas y por supuesto este bonito deporte que a todos nos apasiona, que es el fútbol. Y por supuesto no solo streaming The Beautiful Game, sino también construyendo y evolucionando, innovando, building the next generation of football content. Así que para esto le voy a dar la bienvenida a Enrique Arramvides. Él va a ser nuestro moderador por parte de Nielsen. Por otra parte, si quieren ir pasando, está Rodrigo Gómez, de nada. Está Eduardo Gorochinski, de See You Play. ¿Lo dije bien? Lo repetí 3 veces. Julio Gedimín, de Marca Sports. Y Lucas Casenave, de Américas. Así que, señores, bienvenidos. Adelante en esta última, pero no menos importante, ponencia. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Es un gusto compartir este panel y que nos acompañen a platicar un poquito de temas de streaming y de cómo, incluso en la plática con el señor Tebas, hablaba de cómo el deporte llegaba un poco más tarde a los temas de streaming, quizá por el alto costo de las propiedades deportivas, pero al día de hoy, y para dar un par de datos como muy concisos, el 22.8% del consumo es de streaming en las audiencias, tal cual. Entonces, me parece bien importante entender qué es lo que cada uno de estos actores, tanto Lucas, Rodrigo, Eduardo, Julio, están aportando a este avance, a este empuje hacia adelante de cómo se realiza. Y a mí lo que me gustaría también platicar con todos ustedes es verlo desde un punto de vista primero de negocio. Julio, a mí me gustaría que Julio se presentara evidentemente y nos platicara un poquito de Gedimín Capital y cómo se está involucrando en este tema de deporte. ¿Nos puedes platicar un poquito de Gedimín Holdings? Claro que sí, muchas gracias y un gusto compartir el panel con ustedes y con el público del World Football Summit. Gedimín Capital es un fondo de inversión de capital privado y forma parte de nuestra holding que es Gedimín Corporation, que está diversificada en 7 segmentos de diferentes industrias, hospitalidad, entretenimiento, salud, entre otras. Y nuestro fondo de capital privado justo está haciendo este crossover, está empezando a financiar algunas empresas dentro de Marca Entertainment Group, que es nuestro grupo de empresas en la industria del entretenimiento. Ahí destinamos parte de un fondo hacia la industria naranja, la industria del contenido creativo, y también parte del fondo lo destinamos hacia la industria deportiva. Entonces estamos comenzando a invertir o a buscar propiedades para poder tener equity en la industria deportiva, que es un monstruo. Oye, Julio, pero a ver, ¿qué le ves a la industria deportiva tú desde un punto de vista de capital privado, que digas, oye, esto me llama la atención, esto creo que puede ser buen negocio? Empecemos desde ahí. Al final, lo más importante para cualquier negocio son los clientes y entonces el consumidor, los hábitos de consumo, la capacidad de consumo es lo más importante porque es lo que genera el revenue, los ingresos y eventualmente el profit, las ganancias. Entonces, en el caso de la industria deportiva, como decía, es un monstruo que crece exponencialmente y las audiencias van creciendo también. Eventualmente hay un tope de audiencia, pero la misma persona puede consumir diferentes tipos de contenido. Y justo lo que se está comenzando a ver ahorita y más en la parte de streaming es que ya no nada más se está proporcionando un contenido específico del juego, sino muchos contenidos detrás del contenido base. Y eso es muy llamativo para los fondos de inversión de capital privado porque pues es una manera de entrar en industrias que no necesariamente tenían la estructura necesaria para aceptar fondos. Y ahorita ya se están abriendo, como justo lo escuchábamos en el panel de hace un momento. Claro, y me parece bien interesante lo que dices de los contenidos alrededor incluso del partido mismo. Y es el caso de Lucas, que Lucas es director digital y de innovación en Club América. Y tu caso es muy particular porque no tienes los 90 minutos del streaming del partido varonil, no lo tienes. Entonces aquí un poco la pregunta es, ¿qué puedes hacer en las periferias de eso para enlazarte con los fans y generarles contenido de valor? Bueno, es muy interesante, o sea, nosotros como todos los clubes o la mayoría de los clubes que hemos cedido o no somos los dueños de los derechos de televisación,
En ese sentido es, bueno, cómo nos complementamos o cómo construimos un storytelling justamente en torno al partido, porque al fin y al cabo es en el lugar en el que más hablamos. Somos instituciones, los clubes de fútbol, que llevamos más de 100 años, la gran mayoría, digamos, que somos obviamente sensibles al cambio y que nos hemos adaptado. En mi caso particular, hasta ni siquiera mi rol existía hace pocos años, ¿no? Entonces, es entender justamente cómo llevamos una conversación que antes era los 90 minutos del sábado, del domingo, del viernes o el día que sea, a una conversación que es 24/7. Que es 24/7, que es hoy en día que estamos en pleno receso, tenemos, cualquiera puede ingresar a nuestras redes sociales o a nuestros canales digitales y se va a encontrar con mucha información y contenidos. Y cuando vamos al partido en sí, obviamente construimos toda una periferia, ¿no? Del prepartido, el partido, el postpartido. En el caso de lo que es las redes sociales es entender qué contenido va en cada lugar y sobre todo a quién le estamos hablando y a quién le estamos platicando. Entonces, en ese sentido creo que justamente es trazar una estrategia en torno a eso, porque al fin y al cabo a nosotros nos interesa que se consuma el producto, obviamente, porque es lo que somos. Tanto el producto televisivo, sea streaming o sea el medio que sea, como también la experiencia de estadio y de partido. Entonces, es un poco cómo convivimos con eso y cómo empujamos ¿no? la construcción del relato para eso. Y esta forma de llegar con las audiencias y tratar de conectar con ellas fuera de los 90 minutos y fuera del season que tienes, ¿no? Sí, y en el mismo partido, o sea, sabemos que hoy el tipo de consumo, dependiendo de la generación que la esté consumiendo, es muy diferente. O sea, sabemos desde que una generación más joven consume con una doble pantalla, entonces es entender cómo nos adaptamos a eso y cómo no solo nos adaptamos por obligación, sino también como una oportunidad que tenemos, ¿no? De encontrar estas nuevas audiencias o atraerlas y hacerlas más interesantes para lo que es quizás un hábito social diferente, porque se consume de otra manera el entretenimiento. Y eso es real, lo vemos en los contenidos que emitimos. Sabemos que cuando hacemos un TikTok, en los 3 primeros segundos tenemos que captar la atención al más joven porque si no lo perdemos. Entonces es justamente cómo adaptamos ese lenguaje, cómo adaptamos la manera de narrar para cada pantalla, para cada persona y para cada generación o tipo de audiencia. Claro, y en ese sentido, Rodrigo, que es CEO de HR Media, me gustaría entender también cómo ha cambiado el consumo a través de los años con la llegada del streaming. ¿Qué has visto tú en ese sentido? El contenido sigue siendo el rey. Tradicionalmente era la televisión lineal donde todos veíamos el fútbol o algunos otros deportes, pero hoy la reina es la distribución y esa reina que va subiendo cada vez más es el streaming. La televisión sigue siendo el principal medio. De hecho, cuando hablamos de streaming, el 80% del streaming se consume en la pantalla más grande, porque estos formatos de contenido como el fútbol son formatos de periodo largo de tiempo. Entonces no queremos ver un partido de fútbol o un programa de comentarios o una serie relacionada al fútbol en una pantalla pequeña. Buscamos la más grande. Y el streaming, cuando el 80% se consume en la pantalla de televisión, lo que nos está permitiendo es que las audiencias tengan más contenido, que sigan consumiendo el mismo contenido que veían en la televisión abierta o en la televisión de paga. Los números de audiencia no bajan, las personas alcanzadas, los ratings, el tiempo que se le dedica a un partido de fútbol en canales de televisión abierta no está disminuyendo. Sin embargo, este 22-23% del consumo total de lo que pasa en la televisión ahora es de video digital. Y ese video digital, igualmente, de los grandes generadores de ese contenido, que atrapa a las audiencias, que las engancha, precisamente es el fútbol. Y son contenidos deportivos. Entonces, hoy lo que está pasando es que todos tenemos acceso a más contenidos. Ya no son solo 90 minutos de partido, ya hoy son especiales, son series, documentales, las series de la vida de los jugadores o de las esposas de los jugadores. Y hoy todo esto está siendo algo muy enriquecedor
para este gran generador de contenido que es el fútbol. Totalmente. Y aderezando un poquito eso desde la perspectiva del fan, el aficionado al fútbol, el 81% consume streaming de alguna manera, ¿no? Para enterarse del fútbol y para consumir fútbol. Entonces, me parece revelador, y bien lo decía el señor Tebas hace rato, va a ser el principal medio de consumo para 2030, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero pues, presentar a Eduardo, evidentemente, que nos platique un poquito de su empresa y hacerle un par de preguntas, pero bueno, Eduardo Gorochinski es socio fundador de See You Play y pues primero presentar un poquito a la empresa, ¿no? Valdría la pena. Claro, claro. Muchas gracias, Enrique. Gracias al World Football Summit por tenernos aquí. Gracias a todos ustedes. Si les parece, voy a presentar un breve video de lo que hacemos en See You Play para que entiendan un poquito el scope de la empresa y ya de ahí nos enfocamos un poco más a las preguntas. ¿Tienen, me parece, por ahí un videito? Bueno, como pudieron ver, nosotros nos enfocamos en dos áreas. El área donde iniciamos es la parte de autoproducción y la entrega de datos a los equipos profesionales. América, a todos los equipos de la Liga MX, a la Liga Femenil, a la Liga de Expansión y a todas las divisiones inferiores. Y de ahí vimos que hay una necesidad muy importante en todo el tema de esta producción de los partidos que hoy no están siendo televisados. Y con eso en mente y con la tecnología, con la inteligencia artificial y con las cámaras que ya tenemos en todas las canchas, decidimos incursionar hace aproximadamente un año y empezar a producir esos partidos, tanto para broadcast, con cámaras robóticas a distancia, todo lo hacemos sin gente en cancha, lo hacemos con la gente en la oficina, productores, camarógrafos, gamers que están moviendo las cámaras, son cámaras PTZ alrededor de la cancha, pero no tenemos gente en la cancha. Y la parte con la autoproducción, que es con inteligencia artificial, para producción de streaming. A todos esos fans que antes no podían tener acceso a contenido porque no estaba siendo producido, ya se puede producir a un costo mucho más accesible. Y Eduardo, ¿y cuáles crees tú que sean los principales desafíos técnicos, quizá en un país como México, para llevar estas propiedades que quizá no tienen los millones de espectadores, sino los miles, decenas de miles o cuantos sean, y poder, digamos, emparejar un poquito la cancha? Hay un reto muy importante en la parte de infraestructura. En México no tenemos todavía internet de alta velocidad en todas partes. Entonces nosotros solucionamos la parte de infraestructura y de velocidad de internet para poder subir los datos a la nube, bajarlos nosotros en la oficina, hacer en tiempo real toda esta producción y luego mandarla ya sea a streaming o a la parte televisiva. Y hay un reto también muy importante en el fan engagement, en poder darle el contenido a la gente en el dispositivo adecuado y de la manera adecuada. Mucha gente lo consume con highlights, como decíamos, otra gente consume el partido completo, pero todos quieren ver inmediatamente lo que está pasando y en el momento que está pasando. Entonces hay un tema importante de infraestructura que estamos solucionando aliándonos con otras empresas y a través de la producción a un bajo costo logramos que todos esos clubes, dueños de propiedades que no podían producir por los altos costos de producción, ahora lo puedan hacer con nosotros. ¿Hay algún
algún caso que nos puedas platicar, un caso de éxito, quizá un fracaso que dijiste no era el momento. Bueno, nosotros empezamos con este tema con una OTT propia, CU Play Pro, transmitiendo partidos de todas las subs, en el momento que los derechos todavía no estaban centralizados, y es un tema que se sigue gestionando, esa centralización de derechos. De ahí nos dimos cuenta que había mucha audiencia, pero por no ponerse de acuerdo con los derechos, tuvimos que detener ese proceso. Y justo recientemente empezamos a producir partidos, por ejemplo, para Easy en el canal de aficionados, de todas las subs de América, justamente en Cuapa, y producimos todos los partidos de la sub de América en el torneo anterior. Y recientemente, no podemos hablar mucho todavía de detalle, pero estamos ya produciendo partidos que saldrán al aire para clubes importantes, y hacia adelante la idea es centralizarlo y poder transmitir todos esos partidos que hoy existen, pero no se pueden ver. Lucas, ¿cómo entregas esto al aficionado? Este tipo de productos, ¿cuál es la historia que cuentas para que la gente lo consuma? ¿Cómo lo haces atractivo para que sea accesible para ellos? No, aquí en este caso particular no estamos hablando de quizás el fútbol de primera o de primer equipo, que bueno, ya como platicamos, hay una cuestión de derechos. En casos como estos, que obviamente estamos hablando quizás de una audiencia un poco más de nicho y más en particular, lo que siempre hablamos cuando tenemos, bueno, fuerzas básicas es, bueno, ven a ver el nuevo talento, ¿no? Es encontrar esos talentos bien de pequeños, donde tenemos hasta los familiares de los mismos jugadores que están viendo en streaming el partido porque realmente es de su interés, hasta aquel super fan que siempre está tratando de captar la nueva estrella y demás. Entonces, es creo una manera súper interesante de democratizar, ¿no? Un poco ese tipo de contenido que quizás antes era de difícil acceso o directamente había que ir al predio a hacerlo con sus limitantes por tema de accesos, pero nada, creo que ahí es súper interesante eso, y hasta también en términos de archivo histórico es algo que seguramente podemos disfrutar en muchos años cuando la nueva estrella sea ya un jugador y demás, podemos tener todos esos goles, esas jugadas y demás que difícilmente se lograrían si debiéramos contar con todo un equipo de producción para ese partido, ¿no? Entonces creo que es un poco desde ese lugar y bueno, cómo utilizamos eso también para darle algo nuevo al fan y para entender que ahí hay una audiencia, siempre la hay, somos una marca muy grande, entonces también es ver cómo capitalizamos eso. Igual y nos sorprendimos nosotros con las audiencias que hablan. Nosotros no pensábamos que íbamos a llegar a tanta gente, y en las que hicimos, tanto en la sub-20 en la final, México-Honduras, tuvimos arriba de 100,000 espectadores, cosa que nadie esperaba. En los partidos que se hicieron de la subs con la América, tuvimos arriba de 60,000 espectadores en vivo a través de canales de stream, que nadie espera esos números, pero ya son números comercializables, ya son números que pueden generar un ingreso para los dueños de esos derechos, justamente, que antes no podían. Sí, y ese es un punto súper relevante. ¿Qué tan comercializable es esto al día de hoy, ¿no? Parte de lo que Lucas me platicaba es crear el inventario de nuevos productos, de nuevos assets para el equipo y poder comercializar. No sé si nos puedas contar un poquito respecto a ese inventario que se crea con estos productos que quizá no son lo que vemos en prime time en el canal de televisión abierta, ¿no? Sí, en esta cuestión, bueno, y donde tenemos que entender, bueno, cómo se termina resolviendo esta cuestión de derechos de la sub-20 o este tipo de categorías. Después, con lo que respecta a un partido de primera división femenil y varonil, mucho de lo que hacemos, si bien no contamos con el contenido per se, con los 90 minutos, es cómo construimos diferentes activos digitales en torno al partido, ¿no? Entonces, activos le llamamos a activos desarrollados por nosotros que no existían como tal, como puede ser en el momento que publicamos la alineación del partido en las redes sociales,
eso lo convertimos por su capacidad de audiencia, por su capacidad de interacción, su alcance que tiene, lo convertimos en un espacio patrocinable y eso termina siendo una fuente de ingresos nueva para el club, para el área y demás. Entonces es cómo empezamos a detectar esos espacios que son patrocinables y cómo podemos empezar a desarrollarlos. Creo que ahí hay mucha oportunidad que va por fuera del contenido per se. Entonces es un poco la estrategia comercial y también digital que podemos ir encontrando en ese sentido. Rodrigo, ¿a ti qué te han pedido tus clientes respecto a estos cambios que se han realizado con estos nuevos productos? ¿Qué ha pasado en ese entorno? Digo, podemos platicar tú y yo horas de esto, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que has visto? Regreso al punto de que el contenido es el cliente. ¿Cuándo imaginaríamos que podría haber cápsulas de 10 minutos sobre fuerzas básicas, sobre contenido alrededor de un partido de 90 minutos? Entonces, ahí es donde el fútbol puede generar tanto y a nivel streaming, creo que el gran reto y lo que han pedido los clientes, marcas, equipos, medios, es que haya una medición completa, una medición holística, donde podemos comparar y que las mismas personas que proyectan datos en un panel o que la misma fuente que está midiendo la televisión lineal pueda medir a la televisión digital, al Connected TV. Y esto es un principal reto que tenemos hoy. Afortunadamente hoy hay soluciones como las que tenemos para, desde una misma base, un mismo estudio, medir tanto los impactos, alcances, tiempo que se le dedica a la televisión lineal o al contenido de fútbol en streaming. Y otro reto muy importante en el que, en el caso particular de HR Media estamos trabajando y tenemos una solución, es qué pasa con toda esa audiencia que no está dentro del hogar. El fútbol es un caso muy particular. Los partidos de torneos como la Champions, que son entre semana, martes, miércoles, todos estamos en la oficina trabajando los fines de semana, no estamos en el hogar viendo un partido y con la capacidad de que alguien mida lo que se está viendo. Entonces, estas mediciones holísticas nuevamente, totales, que midan TV abierta, TV de paga, CTV, pero también lo que pasa en los bares, restaurantes, en las casas de los amigos, ese es el gran reto. Tenemos una nueva tecnología donde les voy a dar un dato clave. La semifinal Tigres-Pumas del torneo pasado fue vista por 4.2 millones de personas dentro de su hogar, personas entre 19 y 54 años. Cuando sumamos una medición que acompaña a los panelistas del estudio todo el día y somos capaces de captar a las personas que vieron el partido fuera del hogar, sube de 4.2 millones de ojos a 7.5 millones. Un 80% más de audiencia, que es audiencia real, que son ojos que nunca habían sido medidos y que la capacidad de seguir a los panelistas hoy con una tecnología móvil, eso genera toda esta información que nunca se había conocido. Creo que son los dos principales retos que hoy están solicitando todos los actores alrededor del fútbol. Y yo añadiría uno más, la desagregación del streaming como desde un me fue la palabra, del meter que va en el módem. Es decir, poder desagregar si están viendo en teléfono, en iPad, etcétera, que eso es algo que probablemente para finales de año ya está listo. ¿Se puede medir Definitivamente. a alguien que está viendo el partido fuera de casa desde una aplicación en el celular y eso cuenta como rating? ¿Lo pueden Sí. medir? ¿Ya lo pueden medir? Sí. Y ese es el gran objetivo, que toda la medición sea desde un single source, desde un solo estudio que sea capaz de medir todas las plataformas y que no haya necesidad de fusionar, de utilizar algoritmos que le dan un peso Que a sea panelistas de un lado, a estudios del otro, a Big Data de otro lado, sino más bien esta capacidad de generar un single source es esa gran ventaja que tiene. Todos los ojos medidos o todos los contenidos medidos con la misma vara para los mismos ojos. Y Rodrigo, ¿cómo están utilizando esta analítica de datos para mejorar la experiencia del fan? Últimamente, al final de todo esto, estamos aquí por el fan y nos debemos a él, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para eso? Tener un perfilamiento avanzado, tener un censo de quiénes son cada una de las personas que hoy proyectan a 76 millones de mexicanos en el panel que tenemos
y tener la capacidad de segmentarlos no solo sociodemográficamente, sino entender si eres un hombre de 25, 35 años, nivel socioeconómico alto y que tiene hijos en el hogar, sino también saber si tienes una camioneta, si utilizas Uber y tomas productos light, si consumes cervezas. Esta capacidad de entender a profundidad la audiencia, creo que es esa gran diferencia que permite entender muy bien a la audiencia, generar contenido ad hoc a la audiencia y saber que en streaming hay 50% más hombres viendo partidos de fútbol versus lo que pasa en TV abierta, que también hay 20%, 25% personas de un nivel socioeconómico un poco más alto y que entonces tienen un nivel de estudios superior, que son personas que tienen ciertas características específicas comportamentales, actitudinales, de consumo, y creo que allí es donde se cierra la pinza de no solamente medir el consumo y cuántos ojos hay detrás de los contenidos, sino cuáles son esos ojos, quiénes son esos ojos, porque ahí es donde está la capacidad de generar un contenido relevante para cada uno de ellos. Sí, es esta comprensión profunda del fan y es entenderlo en sus justas dimensiones, es decir, sí consume fútbol, soccer, pero también fútbol americano y también el béisbol nacional o MLB o lo que sea, ¿no? Entonces, poder ayudar a las propiedades deportivas a comprender esta multidimensionalidad del fan para poder hacer estos crossovers que vemos con mucha más frecuencia en la industria y acercarlo de forma relevante. Aquí, Julio, a mí me gustaría preguntarte cómo tú utilizas este tipo de data o qué data es la que utilizas para tomar estas decisiones en el holding. Si nos pudieras dar quizá un par de ejemplos alrededor de esto. Sí, en términos generales, lo más importante actualmente y una de la moneda de cambio más principal actualmente es la información, es la data. Y luego también viene el cómo la interpretas. Al final de cuentas, regresando a las bases, y justo lo que comentabas, lo más importante es el consumidor y la capacidad de consumo de la gente es inmensamente mayor que la capacidad de producción de contenido. Entonces, ahí está uno de los retos porque, digamos, el principal propósito de una empresa, o la razón por la cual existe una empresa, es para proporcionar un valor a la sociedad a través de un producto o un servicio. Pero su principal objetivo de la empresa es monetizar este valor. Esto es, si no se monetiza, pues eventualmente la empresa no va a poder producir lo que le tiene que dar a la sociedad y eventualmente la sociedad no tiene el producto o el servicio. Entonces aquí justo viene un reto y es parte de lo que se utiliza en términos de información, es saber qué es lo que realmente tiene que hacer la empresa, no tanto en el producto final, que digamos al principio es lo más importante de un negocio, pero ya que está, se convierte en algo secundario y ahora lo más importante es la estructura de la empresa que va a proveer ese producto final, ¿no? Lo vemos con empresas refresqueras en donde tal vez lo más importante es su estrategia logística y de distribución. Lo mismo con el contenido, la estrategia de distribución, el cómo lo colocas en distintos dispositivos, entendiendo las tendencias de consumo de las personas, es la información más relevante y, afortunado o desafortunadamente, va cambiando día a día cambia. La forma en cómo consumimos los contenidos cambia muy rápido, es muy volátil y eso hace que tal vez muchas empresas se vean como ralentizadas en adaptarse a eso. Ya que estábamos agarrándole la onda de cómo le vamos a hacer para entregar este producto, ya cambió y entonces ahora tenemos que invertir más dinero, entre otras cosas. Y al final de cuentas las empresas son eso, o sea, cualquier empresa de cualquier industria son ingresos, egresos, activos, pasivos, no hay más, dependiendo ya el producto o el servicio, pero al final es eso. Entonces, si no se tiene una correcta estructura corporativa, gobierno corporativo, una estructura capital, una deuda adecuada, entre otros, digamos, aspectos más internos de la gestión empresarial, eventualmente se vuelve muy complicado o muy lento poder agarrar todas estas tendencias, y tecnologías, información y podérselas entregar al consumidor final. Entonces, en términos de información de datos, eso es como el principal reto, de decir cómo lo bajamos hacia lo más básico y primero también vemos los datos de las empresas. Sé que Marca Talent está entrando como en sociedad con algunos jugadores de contenidos extracancha. No sé si nos pudieras platicar un poquito
alrededor de eso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el racional? ¿Qué es lo que esperas? Sí, Marca Talent es nuestra empresa de agencia de representación de talentos, actores, conductores, deportistas, atletas, escritores, de todo. Ahí lo que hacemos es, tal cual, es una agencia, es una agency, es la representación y es el deal making. Pero desde hace un tiempo, mi hermana, que es la directora de Marca Entertainment Group, y yo nos dimos a la tarea de invertir un poco el modelo de negocio, en donde vamos a pasar de un 80% representación, 20% assets, a un 80% assets, 20% representación. Y no assets creados por nosotros, porque obviamente cada quien tiene sus diferentes fuerzas y capacidades, sino assets de personas que ya son jugadores clave en sus diferentes industrias. Entonces, en este caso, jugadores claves pueden ser figuras públicas que ya tienen una audiencia, deportistas, como bien lo decías, o sea, no nada más es el tema de la cancha, sino toda la capacidad que tiene un deportista fuera de la cancha. Y es muy interesante que justo off the field, fuera de la cancha, pues se mueve un mundo impresionante de negocios y un mundo impresionante de transacciones comerciales, porque prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor, las sillas, el agua, el pasto de la cancha, todo es a través de una empresa que es el proveedor que lo puso ahí. Y luego ese proveedor a su vez también tiene proveedores. Entonces es una cadena múltiples de negocios y eso es lo que estamos comenzando a experimentar. Justo acá ahorita tenemos un stand de MSA, que es una nueva holding que estamos lanzando para poder invertir en este tipo de propiedades en colaboración, en partnership con jugadores clave en la industria, en este caso la industria deportiva. ¿Y cómo usas el streaming para estos fines con quizá algunos atletas? El streaming al final es el medio, ¿no? Y eventualmente la forma en cómo consumimos actualmente la mayoría de los contenidos, como bien han dicho, es la parte del streaming. Y más ahorita el live streaming también es una forma también de consumir mucho el contenido. Entonces, al final de cuentas, es utilizar la mejor tecnología disponible, la mejor tecnología que pueda distribuir de la mejor manera los contenidos para llegar directamente a las audiencias. La fragmentación de los contenidos, la fragmentación de las audiencias también ayuda muchísimo porque justo permite crear muchos más contenidos y también entender que ya no nada más vamos a pasar a un contenido de consumo pasivo, sino también ya viene la parte del contenido pues, interactivo, en donde no nada más es la parte de interacción digital, sino también viene la parte de, por un lado estoy haciendo streaming y al mismo tiempo estoy actuando físicamente en el mismo contenido que estoy viendo. Lo vemos un poquito ahorita con el tema de videojuegos, es streaming, pero al mismo tiempo lo estoy haciendo y así lo vamos a ver también en el tema de partidos, en el tema de muchas otras cosas. Entonces, la parte de streaming es lo más importante ahorita para la distribución de los contenidos. Muy bien. Y creo que esta pregunta me gustaría que los 4 la contestaran. ¿Qué retos ven a futuro con un país como México, con los problemas que decías, Eduardo, de Internet de alta velocidad que no está disponible en todos lados, con estas ganas de emparejar la cancha y de poder subir contenidos que quizá antes hubieran sido inaccesibles? ¿Qué retos son los que ven ustedes hacia adelante en el futuro del streaming? A ver, hay un tema, yo creo que muy importante que de ahí se deriva todo, que es el tema de los derechos. Tiene que haber una centralización, una organización de la parte de los derechos para que se pueda dar este streaming y se puedan sobrepasar los retos de infraestructura, porque la tecnología ya está acá. Ya podemos producir a bajo costo, ya podemos streamear desde cualquier parte de la República y ya podemos dar el contenido a cualquier persona en cualquier dispositivo. Eso ya se puede hacer. Ahora es encontrar la manera de organizar el contenido para poder unificar la producción y poder darlo a través de un canal, si es streaming en OTT o a través de YouTube o a través de las redes sociales, o si es broadcast, pero que sea un contenido interactivo y un contenido que se pueda consumir como el usuario de hoy lo necesita consumir, que es muy diferente a lo que se consumía anteriormente, lo estamos diciendo. No es nada más el partido, lo que pasa alrededor, lo que pasa después, la vida de los jugadores. O sea, hay todo un tema alrededor que a la gente hoy te metes y tienes todas las plataformas. Yo me tardo a lo mejor media hora en elegir el programa, lo que voy a ver, y me acabo viendo 5 minutos porque ya me voy a dormir. Entonces tardas más en elegir porque hay 20,000 opciones y al final eso se va a ir reduciendo y lo vamos a ir haciendo más y más personalizado. A ver, el fútbol es
un deporte que sabe mejor consumido en vivo. Correcto. Pero Pero ya también Pero- están los highlights y hay varias cosas que se consumen post partido. Pero sí, en vivo siempre es, el fútbol es el deporte que se tiene que consumir en vivo, claramente. Pero en vivo es la transmisión y luego la puedes tener on demand. Y esa es la Correcto. gran ventaja del Correcto. streaming. Porque a lo mejor no la viste en vivo, no te dio La tiempo, grabaste no estabas. y sí. Y el anytime, la posibilidad de regresar y verlo cuando tú quieras, esa es una de las grandes ventajas del streaming. Y uno de los principales retos, entonces, me regreso a mi cancha y es la medición, el poder medirlo todo de la misma forma, con el mismo estudio. Creo que ese es un gran reto. El poder saber que el 80% de estas personas que vieron la final, la semifinal Tigres-Pumas, utilizaron su celular mientras estaban enfrente de la pantalla o del contenido y que el 75% de ellos estaban conectados a Facebook o Instagram y que al medio tiempo había 13% de esos mismos ojos apostando online porque empezaron los momios ahí. Entonces ahí es donde está ese gran reto, el tener una medición que sea single source, que sea cross media, que tenga todas las plataformas y que permita generar esa data, esos insights para que los generadores de contenido puedan saber cómo, cuándo y dónde para hacerlo relevante y para que las audiencias sigan teniendo el mejor contenido posible en la mejor plataforma posible. Sí. Yo creo que, a ver, los cambios que tenemos, ¿no? Que son muy grandes en los últimos años y demás, siempre nos imponen retos, pero también, obviamente, oportunidades. Y en ese sentido también es muchas veces no imponer, ¿no? Los cambios en los hábitos y no forzarlos y más, sino muchas veces son los propios hábitos los que nos obligan a adaptarnos y van llegando de a poco, ¿no? Pronto llegará una mejora en la infraestructura de Internet y democratizará de una forma mayor, más contenido todavía. Estamos en una era donde nunca se ha consumido tanto contenido como hoy, tanto fútbol, tanto deporte. Quizás de otra manera, quizás puede ser vía streaming, quizás puede ser, hoy mucho de deporte se consume el clipping de 10 minutos, de 5 minutos, o cuánto se consume hoy un highlight de 3 y uno cree que ya con eso vio el partido, ¿no? O el resumen de Twitter y las opiniones y demás. Entonces, es cómo vamos detectando esos cambios y esas oportunidades para adaptarnos un poco en base a eso. Siempre están las miradas apocalípticas de que el fútbol tiene que cambiar sus reglas por completo, otros muy conservadores que no hay que cambiar absolutamente nada. Creo que en el medio hay un equilibrio. De vuelta, lo dije, o sea, el fútbol tiene más de 100 años, los clubes tienen más de 100 años, no quiere decir que no haya que adaptarse y demás, pero creo que ahí es encontrar justo ese punto medio de cómo vamos adaptándonos y adaptando esta pasión increíble que es el fútbol y que al fin y al cabo se mueve mucho por eso, se mueve por el entretenimiento que implica. Entonces es cómo vamos adaptándonos a esas reglas y a esos hábitos para que siga siendo y el deporte por excelencia, siga siendo nada, lo que es, lo que mueve hoy y un poco por lo que estamos acá. Entonces creo que es un poco desde ese lugar, ¿no? ¿qué es lo que visualizas tú en la estrategia del Club América a mediano plazo? A ver, mucho tiene que ver quizás con streaming, con entender un poco la doble pantalla. Hay clubes que ya lo hacen muy bien, desde cómo acompañamos al espectador sin tener los derechos, a través de relatos, a través de comentaristas, a través de varias cuestiones que pueden apoyar a nuevas generaciones o no tan nuevas, pero que sí están habituados a ver un partido y tener un celular, un iPad o lo que sea aquí. Entonces, mucho tiene que ver con eso. Cómo generamos una nueva manera de entretenimiento, que al fin un poco es lo que hacemos. O sea, hoy, lo dije al principio, o sea, ya no son los 90 minutos, hoy es también al jugador que le pedimos que responda a una trivia, haga un baile o lo que vaya a hacer. Eso es entretenimiento también, ¿no? Entonces es un poco, bueno, cómo lo capitalizamos, cómo dejan de ser quizás solo métricas a veces un poco de vanidad o lo que fuere, cómo lo capitalizamos en algo de generación de ingresos genuinos y más, que es algo que sí lo estamos haciendo,
pero creo que tiene que ver un poco, bueno, con seguir evolucionando y seguir adaptándonos a esos. Obviamente, de vuelta, hay que poner foco en los más jóvenes, en las nuevas generaciones, que son los que tienen quizás hábitos de consumo más diferentes a los que estamos habituados y demás. Entonces es cómo lo capitalizamos, cómo generamos contenido específicamente para ello, cómo nos metemos en lo que ellos consuman y no tanto imponer lo que nosotros queremos que consuman y demás. Entonces es un poco las dos cosas. Entonces, cómo llevamos eso a que al fin y al cabo se convierta en un nuevo fan de nuestro club, en una nueva persona que está y va a estar probablemente, porque ahí se trata mucho de captar a ese jovencito de pocos años que se convierte, y eso no se da en muchas industrias, ¿no? Que se convierta en un fan por toda su vida, ¿no? Entonces es cómo capitalizamos eso y construimos para que, nada, poder tener un nuevo fan y cómo lo llevamos a generarle interés, ¿no? En ese sentido. Gracias. Julio, ¿qué retos ves hacia adelante en términos de streaming? Desde tu silla, desde tu punto de vista como inversionista. Sí, desde la trinchera de las empresas, como estructuras, hay retos grandísimos, porque no olvidar que justo la parte de la producción del contenido tiene un costo, ¿no? La infraestructura, la tecnología, el capital humano tiene un costo, aunque no queramos. Cuando revisas los estados financieros de cualquier empresa, pues se te quita un poco el romance y dices, híjole, ¿cómo voy a mantener esto, no? Y ahí tienes a pues, empresas, los streamers más grandes como Netflix, que puede pasar 10 años en pérdidas, invirtieron 15 billion nada más en la pura producción de contenido para poder mantener la cantidad de usuarios de suscripción. Netflix, que en algún momento dijo nunca vamos a meter publicidad, ahora ya meten product placement, publicidad, comerciales, todo. Entonces, eventualmente, pues también dependemos del consumidor, del cómo no nada más el contenido y cómo se lo entregamos, sino si está dispuesto pues a abrirlo, porque me tengo que suscribir de un lado, o tengo que chutarme un comercial tal vez de esta forma, o tal vez me lo das en una calidad un poco más baja porque el ancho de banda pues tuvo que ser más barato. Y entonces también eso pues hace muchísima intermitencia con los consumidores del contenido, que somos todos nosotros, porque pues no siempre estás a gusto, ¿no? Y saltas de una plataforma a otra y luego ya no sabes ni cuál tienes. Entonces eso es un gran reto, la unificación y al mismo tiempo la diversificación de estas estructuras de los negocios. La NFL, por ejemplo, en su momento también cuando quiso probar justo todo este tema de derechos, empezaron a vender como los Sunday Tickets, únicamente la transmisión exclusivamente para bares en Estados Unidos. Y para poder hacer eso tuvieron que hacer un convenio con Red Bear Capital, que igual es un fondo de capital privado, porque se requiere muchísimo dinero para hacer eso. Y para poder aceptar dinero como empresa tienes que tener una estructura corporativa impecable y sobre todo la parte, creo que ahorita el mayor reto para las empresas es, vamos a pasar de que lo más importante era el deal making, el matchmaking, o sea, el hacer los negocios, y ahora lo más importante y los retos para las empresas es la parte operativa, el cómo gestionas el negocio, cómo lo operas, cómo lo administras. Creo que eso va a ser lo más destacable para las empresas que le pongan un foco ahí. En definitiva, muchos retos hacia adelante, llegaremos a ellos más pronto que tarde. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Lucas, Rodrigo, Eduardo, Julio, un gusto y un placer estar con ustedes hoy. Gracias por su tiempo. Gracias.